Buenos días, compañeros y profesor. Hoy les voy a exponer sobre la lógica formal. La lógica formal es como aquella ciencia que estudia los razonamientos desde el punto del análisis formal, es decir, desde el punto de vista de su validez o no validez. Esto significa que se desentiende el contenido empírico de los razonamientos para solo considerar la forma estructura sin materia. La diferencia entre la lógica formal y la lógica material. La lógica formal, conocida como lógica menor, estudia las condiciones normales de las ciencias, enseña las reglas para que el razonamiento sea correcto, la conclusión sea buena en cuanto a la disposición de los materiales. Entre estas está la lógica elemental y la lógica metodológica. En la lógica elemental, considera los elementos formales del pensamiento, concepto, juicio, raciocinio. En la lógica metodológica, estudia el procedimiento al que debe sujetarse el conocimiento científico para llegar a su fin esencial, la verdad objetiva. Después vamos a diferenciar la lógica material, que es conocida como la lógica jurídica. Se analiza en su consideración el contenido real de sus premisas, debe conducir a una verdad material, debe ser concordante con la verdad. El contenido formal es objetivo, refleja tan solo leyes objetivas, las relaciones más generales y simples, pero no guarda ninguna relación directa con las propiedades concretas de un objeto determinado que se refleja en uno u otro juicio concreto. Una de las tareas primordiales de la lógica formal es el estudio del contenido de nuestra mente, a fin de utilizarlo para perfeccionar las formas deductivas anteriores y establecer nuevas. Un ejemplo de la lógica formal es: los insectos son artrópodos, los dípteros son insectos, por tanto los dípteros son artrópodos. Otro ejemplo podría ser: todas las ranas son anfibios, todos los anfibios son vertebrados, luego todas las ranas son vertebradas. Por lo tanto, podemos concluir que la lógica formal solo le interesa su validez o corrección, que es formal expresada en la estructura vacía de todo contenido. Todo A es B, todo C es A, y por lo tanto todo C es B. La importancia. El estudio de la lógica como ciencia nos permite conocer las leyes, reglas y procedimientos de nuestro pensamiento, o cuales tienen carácter objetivo. El conocimiento es el proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano. Conocer y conocimiento. El conocimiento mismo constituye un momento necesario de la actividad práctica de la sociedad. El conocimiento se apoya en la experiencia, en la práctica, se inicia con percepciones sensoriales de las cosas que rodean al ser humano. La percepción de las imágenes de los objetos y el hecho de conservarlas en la representación permiten operar libremente los objetos, captar el nexo entre el aspecto externo del objeto y sus funciones. Pensar y el pensamiento. El sujeto pensante. El pensar mismo, un pensamiento determinado, el objeto a que se refiere el pensamiento, la expresión del pensamiento por medio del lenguaje son factores que se tienen que tener en cuenta a la hora de la lógica formal. Dentro de la lógica formal podemos encontrar la lógica de los enunciados, que estudia la validez de los razonamientos, teniendo en cuenta únicamente el valor de la verdad, verdadero o falso, de cada enunciado, tomando los enunciados en bloque sin analizarlos previamente. También encontramos la lógica de predicados. Analiza la estructura interna de los enunciados atribuyendo una propiedad al sujeto. También está la lógica de clases. Al contrario de la lógica de predicados, esta atribuye individuos y clases a las características. Hay otra que se llama la lógica de relaciones. Incorpora a su lenguaje los elementos, símbolos y reglas que son necesarias para expresar un enunciado. Por lo tanto, podemos concluir que el estudio de la lógica es la inferencia mediante la construcción
construcción de lenguajes formales, sistemas deductivos y semánticas formales. La idea es que estas construcciones capturen las características esenciales de las inferencias válidas en los lenguajes, pero que al ser estructuras formales y susceptibles de análisis matemático, permiten realizar demostraciones rigurosas sobre ellas. La lógica formal no debe ser confundida con la lógica matemática, antes llamada lógica simbólica, que es una subdisciplina de la lógica formal. Muchas gracias por escucharme y espero que hayan entendido todo sobre la lógica formal. A continuación explicaremos qué es la lógica aristotélica. Históricamente se considera a Aristóteles el fundador de la lógica. Fue el primer pensador en formalizar el sistema lógico de tan acertada manera que sus propuestas han trascendido hasta nuestros días. Aristóteles planteó sus obras de lógica en el libro Organón. Allí difundió sus conocimientos sobre las leyes del razonamiento. Continuando, la lógica aristotélica es una ciencia objetiva. Por ello, la mente produce solo la realidad. La lógica analiza juicios y formas de razonamiento, y su manera de expresarlos es en silogismo. Bueno, ¿y qué es un silogismo? Un silogismo es la argumentación en la que a partir de premisas que comparan dos términos, o sea, el sujeto y el predicado, con un tercero, el término medio, se deduce un juicio como la conclusión, que ésta afirma o niega la relación de estos dos términos. Y el silogismo se divide en tres términos. El primero es el término mayor, que es el predicado de la conclusión, o sea, P. El segundo es el término menor, que es el sujeto de la conclusión, o sea, S. Y el tercero es el término medio, que es el que se repite de la premisa, pero luego no aparece en la conclusión, o sea, M. Reglas de un silogismo. Primera, no se puede haber más de tres términos, o sea, el mayor, el menor y el medio. Segunda, los términos no pueden tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Tercera, el término medio se ha de tomar en toda su extensión, al menos en una premisa. Y cuarto, el término medio no debe entrar. Quinta, de dos premisas afirmativas no se puede dar conclusión negativa. Y sexta, de dos premisas negativas no se sigue nada. Séptima, de dos premisas particulares no se sigue tampoco nada. Y octava, la conclusión sigue siendo, por así decirlo, la figuras de un silogismo. En la primera figura, en la premisa mayor, nos dice que debe estar constituida por el término medio y el predicado. En la premisa menor debe estar el sujeto y el término medio. Y en la conclusión debe constar del sujeto y el predicado. En la figura número 2 nos dice que la premisa mayor debe estar primero el predicado y luego el término medio. Y en la premisa menor debe estar primero el sujeto y luego el término medio. Y en la conclusión debe estar el sujeto y luego el predicado. En la figura número 3 nos dice que en la premisa mayor debe estar primero el término medio y luego el predicado. Y en la premisa menor debe estar primero el término medio y luego el sujeto. Y en la conclusión debe estar el sujeto y luego el predicado. Y en la figura número 4 nos dice que en la premisa mayor primero debe estar el predicado y luego el término medio. Y en la premisa menor primero debe estar el término medio. La lógica argumentativa o informal es la parte de la lógica que se ocupa de los razonamientos y argumentaciones que realizamos al hablar en nuestra vida cotidiana, ya sea para discutir o tomar decisiones que repercuten en nuestras actividades. Vamos a hablar de la lógica proposicional. Podemos decir que la lógica proposicional se ocupa de las relaciones de las proposiciones como un todo, sin ocuparse de los términos que la componen. La lógica proposicional también recibe el nombre de la lógica simbólica. El método de la simbolización ha sido muy útil para los matemáticos, razón por la cual a esta forma de trabajar también se le llama lógica matemática. Hay dos tipos de proposiciones, como lo es la atómica y la molecular. Las proposiciones moleculares son las que expresan un enunciado completo y pueden ser compuestas. Un ejemplo es, los animales se guían solamente por su instinto o los animales tienen razón. Si descomponemos la proposición compuesta en otras más básicas, se altera el sentido del enunciado. A estas proposiciones las llamamos proposiciones atómicas. Un ejemplo de proposición atómica puede ser, los animales se guían solamente por su instinto y lo podemos representar
con la letra P. Como pueden ver, esta es la tabla de operadores lógicos, donde nos explica la clase de operadores que hay, como es la de conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y negación. Como vemos, cada una tiene su expresión y su símbolo. También están las tablas de verdades, que es aclarada con la letra P. No es una proposición, sino una forma proposicional, un signo de cualquier proposición. Con las formas proposicionales se hacen tablas de verdad. Para comprender de una manera certera la verdad o la falsedad de las proposiciones compuestas de acuerdo con el valor de verdad de las proposiciones atómicas que la componen, como le dijimos anteriormente, que es la tabla de conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y de negación. Por último, ¿cómo comprobar la validez del esquema argumentativo por medio de tablas de verdad? Para comprobar la validez de un razonamiento se hace la tabla de verdad correspondiente y si se resulta verdad, en todos los casos el razonamiento es válido. Y si en todos los casos es falso, se trata de una contradicción, y si es verdadera y falsa, es una proposición condicional. Un ejemplo podría ser: si Dios fuese omnipotente y totalmente bondadoso, no habría sufrimiento innecesario en el mundo. ¿Hay sufrimiento innecesario en el mundo? Por lo tanto, Dios no existe, o es competente, no es totalmente bondadoso.